Test del vinagre durante el aumento de casos por variante Omicron. ¿Es importante seguir probando o analizando la pérdida del olfato? En este video vamos a compartir lo que algunos expertos mencionarían y lo más importante, cuál sería la utilidad del test del vinagre en plena ola Omicron. Daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar cuál sería la utilidad del test del vinagre, un test casero, un test que se puede hacer en casa, con el objetivo de determinar la pérdida de olfato en plena ola y aumento de casos por la variante Omicron. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las diferentes redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, ¿qué importancia tiene hoy en día, en plena ola Omicron y ya iniciando el 2022, confirmar o no la pérdida del olfato? Como debemos nosotros tener en conocimiento, Omicron es la última variante detectada por la OMS como variante de preocupación. Se le dio el nombre el 26 de noviembre de 2021 y constituiría la quinta variante de preocupación que el mundo ha conocido hasta el momento. Es importante entender que una de las características de esta variante es que la sintomatología estaría relacionada con el estatus de vacunación. Personas totalmente vacunadas, que para la variante Omicron se define 2 dosis más una dosis de refuerzo, y ante ello que esta dosis de refuerzo no haya cumplido más de 3 meses, sería una persona totalmente vacunada, en donde la sintomatología va a estar reflejada como un resfriado y sobre todo los síntomas como dolor muscular, dolor de garganta y fatiga van a ser los principales. Sin embargo, las personas que no entran dentro de ese grupo se consideran como no vacunadas. Dentro de ellas, las personas que no tienen vacunas o que solo tienen una dosis o que tienen 2 dosis sin dosis de refuerzo serían personas no vacunadas. Y ellos pueden experimentar sobre todo fiebre, dificultad respiratoria y pueden conllevar a una neumonía. Conociendo ello, la pérdida del olfato no es un síntoma registrado a la variante Omicron. Debemos aclarar que tampoco es un síntoma asociado a la variante Delta. Sin embargo, sí es un síntoma asociado tanto a la variante Lambda como a la variante Mu, en donde los expertos darían una recomendación. Dado que la variante Omicron está buscando ser la variante dominante, no significa que las demás variantes del coronavirus, que sobre todo para el 2022 han pasado 4, Delta, Omicron, que serían las variantes de preocupación, y Mu y Lambda, las de interés, han pasado al 2022. Por lo que personas se estarían infectando no solo por Omicron, sino algunas cuantas por otras variantes. Ante ello es importante hacer un diagnóstico oportuno y sobre todo evaluar cuál va a ser la evolución del paciente. Es por ello importante que evaluar o descartar la pérdida del olfato debe constituir una medida que debemos nosotros seguir adoptando para descartar de que se trate de realmente una infección por Omicron o Delta o quizás por Lambda y Mu. El test del vinagre cumpliría un rol importante en esta situación. El test del vinagre es un test que se puede hacer en casa, en donde nosotros, al poder percibir el olor del vinagre y confirmar que ya no percibimos o ha disminuido la percepción de este producto, significaría que nuestro olfato ha disminuido o lo hemos perdido. Situación importante para descartar si realmente se trata de una variante Omicron o probablemente estemos confundiendo los síntomas con el periodo de incubación de otra variante como Lambda y Mu. Es por ello muy importante que nosotros hagamos en casa el test del vinagre. Ante la sospecha de COVID-19 y ante un diagnóstico confirmado de esta enfermedad infecciosa, es muy importante que nosotros sigamos evaluando la pérdida del olfato, sobre todo entre los 3 a 7 días
después de la fecha probable de contacto, dado que podríamos estar frente a la infección por otra variante del coronavirus que no sea Omicron y nosotros dar el manejo como si fuese Omicron, lo que significaría que el paciente aparentemente pasaría la semana de peligro, pero empezaría recién la sintomatología de la semana de peligro, dado que no fue Omicron, sino fue Lambda o fue Mu. Dato muy importante. Recordemos que a diferencia del periodo de incubación de la variante Omicron de 3 días, el periodo de incubación de la variante Lambda o Mu dura aproximadamente 7 días. Lo que significa que, pasado el periodo de incubación de la variante Omicron y en pleno cuadro clínico, podríamos confundir el diagnóstico y hablar recién de un periodo de incubación de Lambda o de Mu cuando pensamos que estamos en cuadro clínico de Omicron, y esto cometer un error en el manejo y evolución del paciente. Es por ello que la pérdida de olfato debe ser un estudio que debe seguir manteniéndose y que se puede hacer en casa. Ante un paciente con diagnóstico de COVID-19 positivo, independiente si ya inició o no manejo, es sobre todo importante estar percibiendo si hay o no pérdida del olfato. Porque si hay pérdida del olfato, significaría que ese día recién sería el verdadero día 1 de esta variante. Y eso significaría que deberíamos empezar un manejo oportuno. El objetivo es nosotros tomar en cuenta estos datos y sobre todo estas recomendaciones para evitar complicaciones. Poder nosotros determinar si la situación que se está viviendo es por una variante como la variante Omicron o por otra como la variante Mu o Lambda, va a ayudarnos identificando si hay o no pérdida del olfato. La pérdida del olfato no es un síntoma asociado a la variante Omicron. La pérdida del olfato es un síntoma asociada a la infección por Lambda o a la infección por Mu. Es por ello importante que de detectar o de confirmar la pérdida del olfato durante la evolución de aparentemente la infección por Omicron, significaría que ese día sería el día 1 y que ahí deberíamos reiniciar nuevamente el manejo que se dio. Porque tenemos que tomar en cuenta que los diagnósticos pueden estar confundidos. De esta manera nosotros podemos actuar oportunamente y sobre todo ayudar a evitar las complicaciones de esta enfermedad. Es muy importante entender que la pérdida del olfato y el test del vinagre deben ser medidas que deben continuarse en plena ola variante Omicron, para así determinar nosotros cuál es la condición de ello y poder actuar de manera oportuna. Debemos nosotros estar atentos a la información que se va brindando y sobre todo estar conscientes de un manejo oportuno de la enfermedad va a garantizar mejor pronóstico. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir algo muy importante en relación a la observación de la evolución del paciente COVID-19. Ante el avance de la variante Omicron no se descarta la presencia de otras variantes del coronavirus. Es por ello muy importante, y los expertos lo mencionan, que debemos seguir evaluando si hay o no pérdida del olfato. Si se presenta la pérdida del olfato durante la evolución aparente de COVID-19 variante Omicron, es muy importante reiniciar el manejo, reiniciar el tratamiento para que de esta manera tengamos nosotros una mejor evolución. Si nosotros tenemos la confirmación de que el paciente perdió el olfato, ese día recién sería el día 1, pero de la variante Lambda o de la variante Mu. Y ahí es donde recién se empezaría el manejo de los pilares de tratamiento. Actuar de manera oportuna y tener conocimiento que la variante Omicron no es la única variante que está circulando y que puede existir pérdida del olfato, sobre todo por infecciones de la variante Lambda y de la variante Mu, tenemos que ser conscientes y actuar de manera oportuna. Ante la pérdida del olfato se confirmaría que el paciente tendría otra variante y lo más importante, que se debe actuar de manera oportuna para evitar complicaciones. Pérdida del olfato para variante Lambda o para variante Mu significaría día 1 y es ahí donde se empieza el manejo. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora.
Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.